Dos amigos decidieron explorar un bosque en Nuevo México una noche de 2006. Armados con una linterna y una cámara, caminaban entre los árboles cuando una extraña sensación de ser observados los invadió. Al iluminar el espeso follaje, notaron dos ojos brillantes en la distancia, fijos en ellos. A medida que enfocaban mejor con la linterna, la figura se hizo más clara. Era delgada, con piel pálida y extremidades largas y huesudas. Su rostro carecía de expresión, pero sus ojos reflejaban la luz de manera inhumana. Se dieron cuenta de que estaban cara a cara con algo que no podían explicar. El miedo los paralizó por un instante. La criatura no se movió, pero la sensación de peligro era innegable. No esperaron a averiguar qué quería. Corrieron de regreso a su auto, con la respiración entrecortada. Cuando revisaron la grabación, confirmaron lo que vieron, una entidad imposible de identificar. En medio de la noche, una cámara trampa instalada en un sendero solitario captó un movimiento inesperado. Al principio, parecía un animal, pero cuando la figura emergió de la oscuridad, quedó claro que no era nada común. Se movía en cuatro patas. Su silueta alargada y delgada evocaba una presencia inhumana. La criatura se detuvo por un momento, girando su pequeña cabeza en dirección a la cámara. Sus ojos brillaban intensamente en la penumbra, como si estuviera consciente de que la estaban observando. Luego, lentamente, comenzó a avanzar, cada paso calculado, como si estuviera decidiendo si seguir adelante o desaparecer en la oscuridad. Sin previo aviso, la entidad dio un último vistazo hacia la cámara y se desvaneció entre los árboles. Cuando el cazador revisó la grabación al día siguiente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era aquello? ¿Un depredador desconocido? ¿Una entidad sobrenatural? Quizás, la próxima vez, decida no volver solo a ese sendero. Un youtuber se adentró en un sendero solitario para grabar su viaje nocturno. Todo parecía en calma, hasta que su linterna iluminó algo en la oscuridad. Un ser alto y delgado se alzaba en el camino, inmóvil. Sus ojos vacíos reflejaban la luz. No parecía huir ni atacar, solo observar. El youtuber, paralizado, enfocó su cámara en la figura. Su piel parecía pálida, sin vello, como si no fuera humana. Su respiración se volvió pesada. En ese momento, la criatura dio un paso adelante. No corrió, no gruñó, solo avanzó lentamente, como si ya supiera que el joven no escaparía. El vídeo termina abruptamente. Nadie sabe qué pasó después. El youtuber nunca volvió a subir contenido ni se supo de él. En foros de internet, algunos afirman que era un cambiapieles. Otros dicen que un espíritu antiguo lo reclamó. Lo único seguro es que su última grabación sigue aterrando a quienes se atreven a verla. En lo profundo del bosque, unos lugareños caminaban cuando vieron algo que los hizo detenerse. Una figura vestida de blanco trepaba ágilmente un árbol, sin esfuerzo aparente. Su movimiento era antinatural, como si flotara. Nadie en el pueblo había visto algo así antes. ¿Era humano o algo más? Antes de que pudieran reaccionar, la figura saltó del árbol con una rapidez sobrehumana. Cayó sin hacer ruido y sin previo aviso, comenzó a correr en su dirección. La adrenalina se apoderó de ellos. Gritaron, corrieron, pero el ser parecía acercarse más y más, deslizándose entre la oscuridad con movimientos imposibles. Las sombras del bosque los envolvieron mientras huían sin mirar atrás. No saben cómo ni cuándo lograron escapar, pero desde aquella noche, nadie volvió a pisar esa zona. Algunos dicen que era un espíritu, otros que era una entidad maligna. Lo único cierto es que aún se escuchan susurros en la noche. ¿Qué crees que era la figura que vieron en el bosque? Era una noche solitaria en una carretera desierta. Un conductor avanzaba lentamente cuando, de repente, las luces de su auto iluminaron algo inusual. En medio del camino,
Una criatura delgada con extremidades largas se movía de manera errática. Sus gestos parecían desesperados, como si intentara comunicarse. El conductor frenó en seco. La criatura levantó las manos, señalando algo o intentando advertirle. ¿Pedía ayuda o estaba protegiendo su territorio? Su piel pálida y su delgada figura parecían sacadas de un relato de terror. Un escalofrío recorrió al conductor. Sabía que debía decidir rápido, quedarse o huir. El video terminó abruptamente. Nadie sabe qué pasó después. Algunos creen que la criatura era un cambiapieles. Otros dicen que era algo aún más extraño. ¿El conductor escapó o fue la última persona en verlo con vida? Lo único cierto es que esa carretera sigue siendo un misterio para quienes se atreven a recorrerla. En una noche silenciosa, un lugareño caminaba por el bosque. La brisa movía las hojas y el crujir de ramas lo ponía en alerta. De repente, una figura delgada se asomó detrás de un árbol. Pensó que era su imaginación, pero algo en su instinto le decía que no estaba solo. Con el corazón latiendo fuerte, apuntó su linterna hacia el punto donde creyó ver movimiento. La luz reveló una criatura humanoide, flaca, con piel pálida. Por un segundo, sus ojos reflejaron un brillo inhumano. Pero antes de poder procesar lo que veía, la criatura reaccionó. De un momento a otro, la figura huyó velozmente hacia la oscuridad. Sus movimientos eran ágiles, como los de un reptil. El lugareño sintió escalofríos. Aunque la criatura había escapado, una sensación inquietante lo invadió. ¿Realmente se había ido? ¿O lo estaba observando en secreto desde la sombra? Un grupo de excursionistas disfrutaba de una noche tranquila en el bosque. Entre risas y el sonido del fuego, la atmósfera se tornó extraña. Uno de ellos, al apuntar su linterna hacia los árboles, vio una figura enorme con ojos brillantes mirándolos. La criatura era alta, con un rostro inexpresivo y piel pálida. El grupo se quedó inmóvil, observando cómo la figura parecía desvanecerse entre la oscuridad del bosque. No emitía sonido alguno, pero la sensación de ser observados era abrumadora. Recordaron historias de viajeros que aseguraban haber visto seres similares en la zona, figuras que solo aparecían de noche. Decidieron no correr riesgos y empacaron rápidamente sus cosas. Mientras se alejaban, uno de ellos miró hacia atrás y vio la silueta otra vez, esta vez más cerca. ¿Era un espíritu del bosque? ¿Un ser desconocido acechando en la noche? Al final, su única certeza era que no volverían a acampar allí. ¿Qué crees que vieron los excursionistas? ¿Era un Bigfoot, un espíritu o algo más? En medio del bosque, un excursionista avanzaba confiado. Conocía las historias sobre criaturas nocturnas, pero nunca imaginó lo que vería. A pocos metros, una figura vestida de blanco se alzaba entre los árboles. No se movía, solo lo observaba, con una mirada vacía y perturbadora. El miedo lo paralizó. El excursionista intentó convencerse de que era solo su imaginación. Sin embargo, la figura seguía allí, inmóvil, con su rostro oculto en las sombras. No parecía un fantasma ni un humano. ¿Era real o una ilusión? El aire se tornó helado y un escalofrío recorrió su espalda. Algo en su instinto le gritaba, ¡huye! El excursionista dio un paso atrás y la figura pareció reaccionar. No se movió, pero su presencia se volvió aún más opresiva. No esperó más. Corrió sin mirar atrás, sintiendo una mirada clavada en su espalda. Esa noche no durmió, y hasta el día de hoy, la imagen de aquella entidad lo sigue acechando en sus pesadillas. El conductor avanzaba por un camino solitario cuando su cámara de tablero captó algo inusual. A un costado del camino, entre los arbustos, una figura pálida y delgada se movía sigilosamente. Por un momento pensó que era un animal, pero al fijarse mejor, la criatura tenía una postura extrañamente humana. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver cómo la criatura parecía notar su presencia. Se detuvo, incapaz de decidir si continuar o dar marcha atrás.
La figura se inclinó levemente, como si estuviera analizando sus movimientos. Su piel blanca resaltaba en la oscuridad y sus extremidades alargadas parecían listas para moverse con rapidez. El conductor no quiso averiguar más. Con el corazón latiendo con fuerza, puso reversa y se alejó del lugar. Cuando miró una última vez por el espejo retrovisor, la criatura había desaparecido. Quizás se escondió entre los arbustos, o quizá nunca estuvo realmente sola. Era una noche oscura cuando un conductor regresaba a casa. Apenas iluminado por las luces del coche, el camino parecía interminable. De repente, el sensor de la cámara trasera captó algo extraño. Una silueta enorme emergió de la oscuridad, musculosa, imponente, avanzaba rápidamente hacia el vehículo. El conductor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aceleró sin pensarlo, pero la figura seguía allí. ¿Era un Bigfoot? Se decía que estas criaturas protegían los bosques, advirtiendo a los intrusos que se marcharan. ¿Era esto una advertencia? El miedo se apoderó de él. Su única opción era huir lo más rápido posible. Pisa el acelerador y se aleja a toda velocidad. La figura se pierde en la negrura del bosque. ¿Fue real o solo una ilusión causada por la fatiga? Al llegar a casa, revisa la grabación. La imagen es borrosa, pero la silueta está ahí. Desde entonces, nunca más volvió a tomar ese camino de noche. Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.